Estimados alumnos del curso de procesos estocásticos, reciban un cordial saludo. El día de ayer y el día de hoy no me he sentido muy bien físicamente, por lo tanto pues he decidido hacer la clase virtual e iniciar de pronto un canal de YouTube, eh, siguiendo algunas sugerencias de ustedes que digamos me han dicho que sería muy interesante poner los videos en algún video, poner las clases en algún video de tal manera que puedan verlas más adelante y que el contenido les quede. Entonces, digamos, atendiendo un poco a eso, pues voy a empezar a hacerlo. En la clase de hoy vamos a analizar el movimiento browniano geométrico, ¿cierto? Conjugado con el lema de Ito y cómo con esto logramos dar explicación a las ecuaciones diferenciales estocásticas con las cuales en finanzas intentamos reproducir los precios. Antes de empezar la clase, les quiero mostrar un cuadro que es un cuadro llamado The Starry Night, la noche estrellada de Van Gogh. E intentaré pues que en cada clase mostrarles un cuadro y de pronto analizarlo y de pronto ver por qué es famoso. Digamos que este obviamente es como la obra maestra de Van Gogh, en la cual él empieza a descubrir el movimiento de las cosas. Digamos que Van Gogh se obsesionó un tiempo por cómo podía hacer para que las cosas tuvieran movimiento. Entonces digamos que el cuadro es bien interesante porque si lo analizas bien, es como que de pronto tienes ahí un efecto raro, como si te estuvieran hipnotizando, perdón. Entonces, pues nada, este cuadro lo pueden observar en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que está ubicado en el Midtown de Manhattan. Y pues nada, ahora sí vamos a empezar. Eh, Habíamos hablado varias cosas, ¿cierto? Habíamos hablado varias cosas. Habíamos hablado de que los precios de un activo, que vamos a denominar ST, ¿cierto? Iban a escribirse como su valor inicial o su precio inicial conjugado con una tasa de crecimiento, ¿cierto? Esa tasa de crecimiento la habíamos denominado R. De ahora en adelante, y para evitar confusiones, a esa tasa de crecimiento le vamos a denominar mu de t. Pero analicemos en matemática financiera qué era lo que hacíamos con esta R, ¿cierto? Entonces, esta R básicamente si teníamos un pago, digamos si este es un año, eh, pues básicamente si había un valor A, ese valor A se podía llevar a valor futuro como A por 1 más R, ¿cierto? A la 1. Pero ¿qué tal entonces si esa tasa se empieza a capitalizar y digamos que ya los pagos o el valor futuro no se hace en un solo periodo, sino que se hace en dos periodos? Si se hace en dos periodos, o sea, cada 6 meses, encontraríamos que sería 1 más R dividido 2 a la 2. Y si por ejemplo los pagos fueran de cada trimestre, sería como básicamente A por 1 más R sobre 4 a la 4. Pero entonces, ¿qué tal si este proceso se vuelve recurrente y encontramos entonces una m o un valor del divisor que tienda a infinito? Para eso entonces planteamos el límite cuando m tiende a infinito de a por 1 más r sobre m a la m, ¿cierto? Yo les dejé igual aquí una especie de motivación, una tarea en la cual les decía que encontraran esto y podríamos deducir fácilmente que esto podría ser a por e a la r, ¿cierto? A por e a la r. Es decir, esta se conoce como una tasa de crecimiento en tiempo continuo, ¿cierto? Y esta tasa de crecimiento en tiempo continuo es la que vamos a utilizar para representar el movimiento de las acciones. Claro está que R es igual a mu. Utilizamos mu por convención, ¿cierto? Utilizamos mu por convención. Nosotros, aparte de que queremos saber cuál sería la tasa de crecimiento, que digamos, la voy a plantear aquí abajo, voy a volver a copiarlo, st igual a s sub 0 e a la rt, esto crecería más o menos, dependiendo de los valores que tome R, supongamos, de esta manera, ¿cierto? Si nosotros queremos saber
¿Cuál es la tasa de crecimiento o la pendiente de eso? Que sería pues esto, ¿cierto? La pendiente de esa función exponencial, pues tendríamos que encontrar la derivada de s de t en cuanto al tiempo, ¿cierto? Esa derivada en cuanto al tiempo, pues básicamente va a ser la misma ecuación, que sería s sub 0 e a la rt, bien, por la derivada interna de la función. La derivada interna de la función, pues básicamente la derivada de rt es r, ¿cierto? En el caso, pues para seguir la notación, esto sería igual a s sub 0 e a la mu t por mu, ¿cierto? Si miramos esta equivalencia, esto es totalmente equivalente a decir st por mu. Y esta sería la tasa de crecimiento de la función y es totalmente determinística. ¿Qué implica que sea determinística? No hay ningún componente aleatorio, por lo tanto observamos que ella no tiene cambios sustanciales alrededor de su media, sino que simplemente va creciendo, ¿cierto? En la página 11 de las notas de clase les dejo el algoritmo en R. En la página 11 de las notas de clase les dejo el algoritmo en R para poder implementar esta ecuación. Bien, para poder implementar esta ecuación. Recuerden ustedes entonces que sí, vamos a hablar siempre en términos que podamos, digamos, modelar en R. Entonces en la página 11 de las notas de clase, en el último apartado, está la derivación matemática y la gráfica. Bien. Sin embargo, nosotros estamos hablando de procesos estocásticos. Tenemos que irnos al mundo estocástico, donde los fenómenos se comportan de manera aleatoria, ¿cierto? Donde los fenómenos se comportan de manera aleatoria. Lo que vamos a hacer junto con la parte determinística también está pues en la página 12, que en la página 12 les dejo el algoritmo en R. En la página 12 estaría en las notas de clase, estaría el algoritmo en R para correr pues esto que vamos a hacer. Bien, esto que vamos a hacer. Básicamente lo que yo estoy diciendo aquí es que voy a tener una función de precios, ¿cierto? Que va a ser S sub t, que va a depender de su valor inicial y que va a estar elevado a la exponencial de una parte determinística más una parte aleatoria. Este es un movimiento browniano. Sabemos que ese movimiento browniano distribuye normal, ¿cierto? Con media beta sub 0, b sub 0, perdón, no beta, b sub 0, y varianza t, que esto pues ya lo hemos discutido bastante. Bueno, dada esta última ecuación, vamos a seguir trabajando con esta última ecuación, podemos encontrar que en el tiempo, si este fuera el tiempo y fueran los posibles valores que toma st, dependiendo obviamente de los valores de mu, él va a tener la siguiente forma. Va a tener la siguiente forma y es básicamente así, ¿cierto? Así. Dependiendo obviamente de los valores de mu. A lo que voy con esto es que lo que le agrega esta parte de la ecuación es un movimiento. Un movimiento que es aleatorio, pero que igual va a estar en relación a la media. Este movimiento cada vez se va a volver explosivo, obviamente en la medida que aumente t, ¿cierto? Queremos identificar una ecuación para poder estimarla en R, ¿cierto? Para poder estimarla en R, para poder, digamos, tener un control mayor sobre los precios de ese activo. Y básicamente, pues lo que vamos a hacer es... Bueno, qué pena, me están llegando algunos correos diciéndome que cancelando clases en otros lugares, etcétera, etcétera, pero bueno, esperemos recuperarnos de esto pronto.
Entonces básicamente volvamos a la misma ecuación en la cual st va a ser igual a s sub 0 por exponencial de mu de t más sigma y el movimiento browniano. Y yo quiero encontrar la derivada de el precio en cuanto al tiempo. Yo les mencionaba que básicamente, voy a borrar esto, les mencionaba que básicamente lo que quiero encontrar es la tasa de crecimiento de los precios, que es usualmente en finanzas las hemos encontrado como S de t sobre ST menos 1, es decir, el logaritmo natural de los precios de ayer dividido el precio el precio de hoy dividido el precio de ayer. Y esto me daría algo que en finanzas se conoce como retornos, ¿cierto? Retornos logarítmicos. Se hacen con logaritmo porque estamos en tiempo continuo. Al estar en tiempo continuo, sabemos por este límite que igual lo pueden consultar ahí en otros videos de YouTube, es muy fácil de hacer, que pues cuando hablamos de tiempo continuo, cuando las unidades de tiempo, cuando los intervalos de tiempo son muy cortos, tenemos que recurrir a tanto a las funciones exponenciales como logarítmicas. Entonces, bueno, lo que queremos es resolver esta ecuación, entonces vamos a resolverla. Sería la derivada de s de t en cuanto al tiempo, que básicamente pues sería la misma función s sub 0 e a la mu de t más sigma b de t, ok, por la derivada interna en cuanto al tiempo. La derivada de esta parte, pues obviamente sería mu, más la derivada de la segunda parte, que sería sigma, por la derivada del movimiento browniano en cuanto al tiempo. Ojo, esta no la sabemos, no sabemos cuánto es la derivada del movimiento browniano en cuanto al tiempo, eso nunca lo hemos trabajado, ¿cierto? Eso nunca lo hemos trabajado. Si yo cambio esta parte de la ecuación y digo entonces que el diferencial de st en cuanto al tiempo es el precio por mu más sigma, la derivada del movimiento browniano en cuanto al tiempo, básicamente reparto esto, yo puedo afirmar entonces que esto es igual a st mu más st sigma dv de t sobre dt, ¿cierto? Y después entonces lo que hago es repartir el diferencial y me queda entonces que el diferencial del precio es igual a ¿qué? A la tasa de crecimiento determinística del precio por el diferencial del tiempo más st sigma dv de t. Obviamente el diferencial del tiempo aquí se me cancela, arriba se me cancela el de esta segunda parte. Entonces obtenemos esta ecuación, ¿cierto? La voy a copiar aquí en rojo porque es importante. S de t es igual a S de t mu de t. Este es el diferencial del tiempo más St sigma y el diferencial del movimiento browniano. A esto es lo que hemos llamado, bien, movimiento browniano geométrico. ¿Ok? Obviamente vamos a trabajar con más tipos de movimientos. Para este parcial y digamos para no abrumarlos un poco más, la ecuación diferencial estocástica siempre que vamos a trabajar va a estar basada en el movimiento browniano geométrico, perdón. Bueno, por temas de facilidad. Tengan en cuenta muy bien esta ecuación y de dónde sale. ¿Okay? ¿De dónde sale? Bueno, eso por ese lado. La derivación de esto está totalmente en las notas de clase en la página 13, ¿cierto? En la página 13. Bueno. Una vez pasado este tema, bien, metámonos enteramente en el lema de Ito.
Entonces, básicamente, ¿qué dice Ito? Hey, Ito dice, yo puedo solucionar esta ecuación diferencial estocástica del movimiento browniano geométrico con algunas herramientas matemáticas de punta, pero ojo, nos vamos a salir del cálculo tradicional y vamos a entrar en una nueva rama del cálculo que se llama cálculo estocástico. Digamos que el cálculo tradicional puede ser como un granito de arena en el mar, bien, y el cálculo estocástico pues sería el mar completo, es algo mucho más profundo, ¿cierto? Algo mucho más profundo. Entonces, Ito va a resolver ecuaciones de este tipo. Digamos que el diferencial de x, ¿ok? Va a estar dado por una función a que va a depender de x y de t, y el diferencial del tiempo, más una función b que va a depender de x y de t, y acá en la última parte pues va a estar el diferencial del movimiento browniano. ¿Listo? Observemos que en este caso, si nos traemos esta ecuación para acá, para abajo, de S de t sería igual a S de t mu de t más S de t sigma de b de t. Ojo, ¿cuáles entonces serían las funciones a y las funciones b? Pues vamos a identificarlas. ¿Cuál es la cosa? Siempre vamos a partir de esta ecuación. Y de esta ecuación del diferencial de x vamos a intentar saber qué es a y qué es b. En este caso, en el movimiento browniano generalizado, observamos entonces que a es igual a S de t mu. ¿Y por qué lo supe? Porque es todo lo que tiene diferencial de t, todo lo que tiene diferencial de t, claro, en este caso sería todo esto, ¿cierto? Por otro lado, entonces b sería igual a todo lo que esté a la izquierda del diferencial del movimiento browniano, que sería st sigma, ¿cierto? St sigma. Estos son funciones, tanto a como b son funciones, o sea que ya identificamos qué es esto y qué es esto, ¿cierto? Por otro lado, entonces el lema de Ito, y lo voy a copiar en otro color porque me parece muy relevante, el lema de Ito me dice, oiga, si usted tiene esa función A y usted tiene esa función B y tiene el movimiento browniano o la conjugación del movimiento browniano que usted quiere explicar, que en este caso es nuestro movimiento browniano geométrico, usted lo que va a hacer es meter dentro de una ecuación diferente a la cual hemos denominado la ecuación del lema de Ito, que básicamente pues va a ser el diferencial de una función nueva g de t, que en este momento no hemos hablado de ella, sí en clase pero no en el video, va a ser entonces el diferencial de esa función en cuanto, en este caso, al precio, ¿ok? Por a. ¿Y qué es a? Pues esta función, la función de arriba, más el diferencial de esa función en cuanto al tiempo, más un medio de la segunda derivada de esa función, bien, en cuanto a nuestra variable, que es s, bien, la segunda derivada, esto simplemente es una segunda derivada, por, entonces ahí viene el término externo, que sería b al cuadrado, ¿cierto? B al cuadrado, cierro paréntesis, todo esto por el diferencial de t, más la derivada de una función en cuanto al precio, bien, por el diferencial del movimiento browniano, y aquí básicamente me faltaría agregarle b, ¿cierto? B, que sería pues la función, esta función, ¿ok? Bueno, ya teniendo esto, bien, ya teniendo esto, vamos a acomodar la función del lema de Ito en función del movimiento browniano generalizado, geométrico, perdón. Entonces voy a tener que el diferencial de g de t va a ser igual a, abro esto, que va a ser dg de s por a. ¿Y qué es a? A es st mu.
bien, más el diferencial de g en cuanto al tiempo, bien, más un medio b al cuadrado. Pero entonces, ¿qué es b al cuadrado? B al cuadrado es st al cuadrado, sigma al cuadrado, por la derivada, la segunda derivada de alguna función que más adelante vamos a ver, en cuanto a nuestra variable que es s. Bien. Y todo esto por el diferencial del precio más la derivada de g en cuanto a s, en cuanto al precio, que ahorita la vamos a construir, por b, que b es st sigma, por el diferencial del movimiento browniano. Bien. O sea, aquí tenemos esta ecuación, que sería la ecuación base con la cual vamos a trabajar en todo el video. Listo, todo el video. Bien. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, yo les hice un ejemplo ahí en la página 15. Yo les hice un ejemplo en el cual G es igual a 3S. Digamos que para mejorar un poquito el ejemplo, lo voy a dejar como 3S más, supongamos, 2T, ¿cierto? 2T. Y esta va a ser entonces la función, bien, esta va a ser la función que va a intentar representar los precios. En este caso, como para que sea un poco intuitivo, vamos a decir entonces que el precio de una acción crece a una tasa de 3 y crece en el tiempo a una tasa de 2. Listo, a una tasa de 2. Entonces vamos a ir resolviendo parte por parte, ¿ok? Vamos a llamarle a esto, a este diferencial, más que a este diferencial, vamos a llamarle a esta parte la parte 1, vamos a llamarle a esta parte la parte 2, vamos a llamarle a esta parte la parte 3 y vamos a llamarle a esta parte la parte 4. Listo. En este momento vamos a resolver la parte 1. Listo. Entonces la parte 1 me dice que el diferencial de esa función en cuanto al precio, bien, en este caso, pues esa derivada me da 3. ¿Cierto? Que es la derivada de esta función. Listo, esa derivada me da 3. Vamos a resolver la parte 2. Esa parte 2, pues básicamente es el diferencial de esa función en cuanto al tiempo. Aquí observamos que el diferencial de esa función en cuanto al tiempo nos da 2. ¿Cierto? Nos da 2. Y vamos a resolver la tercera parte de la ecuación, que sería la segunda derivada de esta función en cuanto a s. Sería la segunda derivada de esta función en cuanto a s. Pues que básicamente, ¿qué es? Básicamente sería, si la primera derivada es 3, la derivada de una constante, esta segunda derivada es 0. Aquí me faltó ponerles que está la derivada de g en cuanto a t, ¿cierto? Una vez teniendo esta, bueno, resolvamos la 4. Resolvamos la 4, que sería pues básicamente la derivada de g en cuanto a s, pues ya sabemos que es 3, ¿cierto? Ojo, esta sabemos que es 3. Esta sabemos que es 2, esta sabemos que es 0 y esta sabemos que es 3, pero ellas van acompañadas de algo. Ellas van acompañadas, vamos a mirar en este caso, sería solamente la parte de las derivadas, pero en este caso sería la derivada de g en cuanto a s por 3 multiplicado por st mu. O sea que vamos a ir armando acá el nuevo diferencial de la función. Si escuchan de pronto alguien ladrando, es mi perrita princesa que está ladrando. Princesa, ya no más. Perdónenme. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo. En este caso sería entonces esa derivada que es 3 por st mu. Bien, st mu. Más el diferencial de esa función en cuanto al tiempo que nos dio 2. Bien, 2.
eh, más un medio de la segunda derivada que es 0, ¿cierto? 0. De esa segunda derivada que es 0 multiplicado por s de t cuadrado, sigma al cuadrado. Observen que todo esto se me va a 0 porque es un número multiplicado por 0. Todo esto por el diferencial de t más el 3, que es la primera derivada en cuanto al precio, sería 3 s de t sigma por el diferencial del movimiento browniano, ¿cierto? Y esta pues es nuestra ecuación a seguir. Esta pues vamos a seguirla solucionando. De esa manera decimos que entonces el diferencial de g de t es igual a, voy a subirle esto un poquito el zoom para conservar la notación. Entonces, esto es básicamente ¿qué? Esto es 3st mu más 2 por el diferencial de t más 3st, bien, sigma por el diferencial del movimiento browniano, ¿cierto? Y esta es la ecuación con la que estamos trabajando. Si tienen alguna duda, en cuanto a eso, pues no duden en escribirme. Entonces, cualquier cosa yo voy a estar por acá pues en internet resolviéndole las dudas que tengan, ¿cierto? Voy a seguir resolviendo esto, sería de g de t, pues básicamente es igual a 3st mu de t, ¿cierto? Más 2 de t más 3st sigma por el diferencial del movimiento browniano. Bien, hasta ahí vamos. Listo, hasta ahí vamos. Esta sería la solución que les puse en la página número 15. Bien, y digamos que hasta aquí tendrían que llegar en una primera instancia, ¿cierto? Después, entonces, tenemos que encontrar una ecuación para g. O sea, g qué es. Bien, g qué es en este caso. Entonces, nosotros para eso lo que hacemos es encontrar el diferencial desde 0 hasta g de g de t, que sería igual a, entonces a la integral desde 0 hasta t de 3st mu de t más la integral desde 0 hasta t de 2 de t más la integral desde 0 hasta t de 3s de t sigma por el diferencial del movimiento browniano, ¿cierto? Esta es muy fácil. Esta simplemente sería pues básicamente g de t evaluado en t y en 0, ¿cierto? Esto sería g pues evaluado en t y en 0, que pues sería un poco más sencilla, ¿cierto? Esta pues básicamente tendría un poquito más de rigor, que digamos sacamos a 3s y mu. Este es una t. Esto no quiere decir que s esté en función del tiempo, porque eso en realidad no lo sabemos. Sería c s de t del diferencial de t, ¿cierto? Más 2 0t el diferencial de t más 3st sigma por el diferencial de 0 hasta t del movimiento browniano, ¿cierto? Básicamente esto nos da como que g evaluado en la posición t menos g evaluado en la posición 0, bien, sería igual a 3st mu, y este sería pues t, que es la solución a esta parte de la ecuación, más 2t, ¿cierto? Más 2t más 3st sigma, y este sería el movimiento browniano evaluado en el momento t menos evaluado en el momento 0, pues simplemente sería el movimiento browniano en el momento t. Bien, arriba nos vamos y miramos entonces qué es g. Nosotros habíamos dicho que g era 3st, o sea que recordemos que g de t es 3st más 2t, ¿cierto?
O sea que G evaluado en el momento t, pues entonces sería 3S de t más 2t menos G evaluado en el momento 0, que sería entonces 3S sub 0, ¿cierto? Sería 3S sub 0. Bueno, entonces en este caso tenemos que entonces esto es 3S de t mu de t más 2t más 3S de t sigma por el movimiento browniano, ¿cierto? Básicamente lo que hacemos es llevarnos las S para un lado, las T para el otro. Entonces tendríamos que este es 3S de T, ¿cierto? Menos 3S de T mu de T, ¿cierto? Menos 3S de T sigma B de T, que sería básicamente igual a 3S sub 0, ¿cierto? 3S sub 0 más 2T. Aquí lo único que saco es factor común S de t. Entonces S de t quedaría como 3 menos 3 mu de t menos 3 sigma b de t. Y esto sería igual a 3S sub 0 más 2t. O sea que la ecuación para S de t, pues básicamente sería 3S sub 0 más 2t sobre 3 menos 3 mu de t menos 3 sigma b de t. Bien, y esta sería la solución final. Bien, esta sería la solución final con la que resolveríamos el ejercicio. Es decir, esto es lo que estoy buscando yo. Yo estoy buscando esta respuesta. Esta es la que estoy buscando yo definitivamente. Yo aparte del video les voy a compartir este PDF para que ustedes pues lo tengan y con él trabajen. Listo. Ahora vamos a hacer el punto 11 de las tareas. Listo. Punto 11 de las tareas. Entonces vamos a volver a copiarlo todo. Tenemos una función del diferencial del precio que básicamente es ds de t es igual a st mu de t más sigma st db de t, ¿cierto? Y tenemos el movimiento, tenemos el lema de Ito, la ecuación del lema de Ito que es dg de t, pues básicamente es igual a la derivada de este en cuanto a s por a más la derivada de g en cuanto a t más un medio de la segunda derivada de g en cuanto a s al cuadrado por b al cuadrado, todo esto por el diferencial de t más el diferencial de g sobre s por b multiplicado por el diferencial del movimiento browniano, ¿cierto? En este caso vamos a decir que g es igual al logaritmo natural de s, st, en fin. Que esto básicamente estoy diciendo que los precios de los activos financieros siguen una distribución log normal, que ya pues hemos trabajado ampliamente con ella en otros contextos, ¿cierto? En otros contextos. Entonces, básicamente lo que voy a hacer aquí es que a esta ecuación, pues simplemente la voy a cambiar por logaritmo natural de S. Perdón. Bien. Entonces, pues nada, empecemos a desarrollarla. Primero, tomemos la ecuación de la del lema de Ito y pongámosla en función del movimiento browniano geométrico. Entonces sería dg de t sería igual a dg de s por a. ¿Y qué es a? A es st mu más el diferencial de g en cuanto al tiempo más un medio por la segunda derivada de g en cuanto a s por b al cuadrado. ¿Y qué es b al cuadrado? Pues eso ya lo sabemos, es st al cuadrado, sigma al cuadrado por st al cuadrado, todo esto por el diferencial de t
más el diferencial de la función en cuanto a S, que lo voy a poner todavía, esto todavía va a estar expresado por B, que es sigma st por el diferencial del movimiento browniano. Listo, hasta ahora vamos acá. Ahora vamos a ir generando paso por paso, paso por paso. Yo recomiendo hacerlo paso por paso. La clase pasada algunos me decían que si podían hacerlo completo, de una a todos. Yo les decía, claro que sí, pero de pronto sobre mi experiencia creo que pueden haber un poco más de errores si lo hacen de esa manera. Bien, si lo hacen de esa manera. Entonces, básicamente, ¿qué es? Vamos a poner el diferencial de la función, que básicamente va a ser el diferencial de g en cuanto a s, ¿cierto? Sabemos de acá que esta derivada es 1 sobre s y que la segunda derivada de esta función en cuanto a s, pues básicamente es menos 1 sobre s al cuadrado. Entonces sabemos que este es 1 sobre s de t por s de t mu. Para darle gusto a Julián, pues vamos a cancelarlo de una vez, ¿cierto? Más el diferencial de esa función en cuanto al tiempo, no existe. Más un medio por la segunda derivada de esa función, pues que básicamente es menos un medio, menos 1 sobre s al cuadrado. Perdón. Entonces voy a cambiarlo de una vez aquí afuera. Voy a cambiarlo de una vez aquí afuera. Sería menos un medio, ¿cierto? Menos un medio de... ¿Pero cuál un medio? Perdónenme. 1 sobre s al cuadrado por sigma al cuadrado s de t al cuadrado, ¿cierto? Que sería pues esa segunda parte. Espero pues que vayan conmigo aquí en esto. Listo. Como para poder ir dándole. Este es el un medio inicial. Claro que no está equivocado. Entonces, pues claro, sigamos dándole. Entonces, este sería más, bueno, acá cerremos este, que este sería de t más, esta que ya sabemos que es 1 sobre s, sigma st por el diferencial del movimiento browniano, ¿cierto? Esta pues es supremamente sencilla. Después, entonces, haríamos el diferencial de g de t, que básicamente sería igual a mu menos, si cancelo este con este, me da 1 sobre 2 sigma cuadrado. Y todo esto por el diferencial de t, ¿cierto? Todo esto por el diferencial de t. Más, esperen un momentico muchachos, que me va a tocar dejar entrar a Princesa porque está afuera. Yo Princesa, pues. Ay, Dios mío. Pero no puede ladrar porque estoy en clase. No puede ladrar esto, yo estoy en clase. Bueno. Entonces, más 1 sobre sigma para darle gusto a Julián. Cancelamos esto. Perdón, 1 sobre sigma no. Esta quedaría... Discúlpenme. Este quedaría básicamente sigma por el diferencial del movimiento browniano, ¿cierto? Sigma por el diferencial del movimiento browniano. Todo eso está en la página 15, además está pues en el texto guía, ¿cierto? Además está en el texto guía. Entonces, pues básicamente, ¿qué obtenemos aquí? Obtenemos la ecuación del diferencial de g de t, que va a ser la función que queremos. En este momento tenemos el diferencial del logaritmo natural. Nosotros queremos despejar S, encontrar una función para S, que podamos modelar estadísticamente, que podamos llevar a R. Entonces, básicamente lo que hacemos es encontrar la integral desde 0 hasta g de este diferencial, que sería igual a, pues voy a sacar todo esto de una porque ya sé que eso no se integra, esa parte no se integra, sería menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado, integral desde 0 hasta t de t, ¿cierto? Más sigma integral desde 0 hasta t de el diferencial del movimiento browniano, ¿cierto? El diferencial del movimiento browniano. Bueno, sigamos. Entonces tengo que esto me da g de t evaluado en t y en 0, ¿cierto? Que sería igual entonces a
mu menos 1/2 sigma al cuadrado por la integral de 0 hasta t de t, pues es t, más sigma por la integral del movimiento browniano, pues que básicamente es un movimiento browniano, ¿cierto? Básicamente pues es un movimiento browniano. Sigamos. Voy a cambiar esta función por el logaritmo. Bueno, ya sé que esto es igual entonces a g de t, g de t menos g de 0, ¿cierto? Que es igual, voy a seguir haciéndolo, mu menos 1/2 sigma al cuadrado de t más sigma p de t. Cambio esto por logaritmo natural, me quedaría logaritmo natural de st menos logaritmo natural de s sub 0, ¿cierto? Que sería igual a mu menos 1/2 sigma al cuadrado de t más sigma b de t, ¿cierto? Aquí pues simplemente lo que hago es decir que esto es igual al logaritmo natural de st sobre s sub 0, es igual a mu menos 1/2 sigma al cuadrado t más sigma b de t. Bien, sigma b de t. Y esto lo resuelvo utilizando el logaritmo natural, utilizando la función exponencial, entonces s de t sería básicamente s sub 0 igual a mu menos 1/2, ojo, u menos 1/2 sigma al cuadrado de t más sigma b de t. Todo está metido en la función exponencial, todo. Esta es la solución, esta es la solución, esta. Bien, esta es la solución, esta es la que yo les voy a pedir sobre cada función. Ahora, en los ejercicios en los cuales no puedan encontrar esto, es porque va a ser imposible despejar st. Yo aquí más o menos viendo las tareas, denme un segundo, yo aquí estoy en las tareas, yo observo que entonces lo que deberían de hacer, los puntos que deberían de hacer pues obligatoriamente, pues como que entrarían en el examen, básicamente sería el punto 3, el punto 2, el punto 1, perdón, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. El punto, este sería el punto 5, el punto 6 y el punto 11. ¿Listo? Estos serían los que deberían realizar y de los cuales saldría el examen. ¿Listo? Sería de estos cuales sería el examen. Bien, de estos haría el examen. Entonces, pues nada, espero que este video les sirva para afinar un poco de pronto las dudas que tengan, ¿cierto? Las dudas que tengan. Y pues nada, los espero con sus dudas. Por favor, esto se los voy a montar también en C virtual para que lo tengan. Básicamente este sería todo el desarrollo que estoy buscando en el curso y pues lo que entraría en el examen. Los invito, por favor. Bueno, antes de terminar, hablemos de cómo sería, cómo haría para poner esto, digamos esto en R, bien, esto en R. Pues ahorita asumí, ¿cierto? Ahorita asumí, entre comillas, que el precio seguía una función del logaritmo natural, o sea que básicamente el logaritmo natural del precio distribuye con una media que va a ser logaritmo natural de S sub 0 más mu menos sigma al cuadrado sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esto lo sacamos de esta ecuación. Bien, de esta ecuación. Si yo paso este logaritmo natural para acá, pues me quedaría que lo voy a hacer aquí.
esta me queda que el logaritmo natural de S de t es igual al logaritmo natural de S sub 0 más mu menos sigma al cuadrado sobre 2 t, ¿cierto? Más sigma de b de t. La media de la función pues es esta, la varianza de la función es esta, que es muy observable. Perdón, la varianza no está la desviación estándar, porque la varianza tiene que ser este al cuadrado, ¿cierto? Este al cuadrado. Pues básicamente esto sería más t, coma, y la varianza de la función pues sería entonces, si elevo esto al cuadrado, me queda que sigma al cuadrado y db de t al cuadrado. Recuerden que la varianza de esta función pues es t, ¿cierto? T. O sea que esto me quedaría como sigma al cuadrado t. Bien, t. Eso quiere decir que para yo poder resolver esta función, yo les dejo el ejemplo, este ejemplo se los dejo desde la página 17 y la página 18. Vamos a hablar de cómo encontrar las cosas teóricamente y después les explico cómo sería la implementación en R de la función. Estoy diciendo básicamente que el precio de ese activo que distribuye log normalmente va a tener esta media y esta varianza, ¿cierto? Y esta varianza. Recuerden ustedes que con la distribución log normal, yo igual ahí les dejo en la página 17 de las notas de clase, pues esta distribución normal básicamente va a ir de 0 a infinito, pues y va a ser como este tipo, ¿cierto? Va a ser acotada de este tipo. Entonces, si yo quisiera encontrar, les voy a dejar este ejemplo que básicamente sería encontrar con un 95% de confianza el precio, ¿cierto? El precio en 6 meses de un activo, ¿cierto? De un activo. En este caso voy a asumir entonces que básicamente que ese activo tiene una media anual equivalente al 16% y una volatilidad anual equivalente al 20%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haría para encontrar un intervalo de confianza que, teniendo en cuenta este 95% de confianza, este tiempo y estas dos características me permita llegar al precio del activo? Pues es muy fácil, muchachos. Simplemente voy a tomar esta ecuación, bien, en la cual me dicen entonces que el logaritmo natural de st distribuye como logaritmo natural de S sub 0, ¿cierto? Logaritmo natural de S sub 0. Vamos a suponer que el precio inicial de la acción es 40. O sea que sería logaritmo natural de 40 más 0.16, que sería pues sería el precio del activo, ¿cierto? Que sería la media del activo, menos la volatilidad, que sería 0.2 al cuadrado sobre 2. Y ojo, aquí es donde viene el tema. Esa T para nosotros es lo que hemos denominado en los escenarios Monte Carlos como T mayúscula, el escenario de análisis Monte Carlo. O sea que si T es igual a 1 es porque es un año, si son 6 meses es porque T es igual a 0.5. O sea, la mitad de un año. Recuerden que si es un año es porque tenemos que es 12 sobre 12, 12 meses sobre 12 meses. En el caso de 6 meses, pues sería solamente 6 meses dividido 12. O sea, eso me daría 0.5. Bien. O sea que acá este lo tendría que multiplicar por 0.5. Bien. Y esto, la varianza, pues básicamente va a ser 0.2 al cuadrado por 0.5. Listo. Si yo resuelvo todo lo que hay aquí adentro, me da que el logaritmo natural de S de t va a distribuir como esto básicamente sería como 3.7588 y el otro pues me daría 0.02, ¿cierto? 0.02.
Eso quiere decir entonces que yo tengo que sacar de aquí el precio, yo tengo que sacarlo. Pero entonces recuerden ustedes que yo puedo encontrar los intervalos de confianza como la media menos la normal al nivel de alfa medios, que este sería el cuantil de la normal de alfa medios. Bien, dado que alfa es igual a 0.05. Menor o igual, este va a ser mi variable, que es el logaritmo natural de st, menor o igual que mu más, bueno, aquí me faltaría muchachos, poner como la raíz de sigma al cuadrado, ¿cierto? Más la raíz de sigma al cuadrado, que sería la volatilidad. Esto sería básicamente mu más este por el cuantil de alfa medios, ¿cierto? De alfa medios, de que este sería pues el cuantil de alfa medios, básicamente. Perdón, este sería, perdón muchachos, que este sería, voy a borrar esto acá, este sería el cuantil más 1 menos el cuantil de n menos 1 menos alfa medios, ¿cierto? Como hemos visto pues en clase. Básicamente entonces, esta mu pues sería esto, sigma sería esto, sigma al cuadrado, perdón, este sería mu y este sería sigma al cuadrado. O sea que básicamente esto tendría una distribución tipos 3, 7, 5, 8, 8. Voy a hacer esto que ya sabemos que este valor es 1.96, ¿cierto? Se lo pueden encontrar fácilmente ahí en R por la raíz de 0.02, ¿cierto? La raíz de 0.02. Y este sería el logaritmo natural de st menor o igual que 3.758, pero ahora sí, más raíz de 0.02 por n-1. Bueno, voy a poner este de una vez, que ya sabemos que es también 1.96, ¿cierto? Si yo sigo resolviendo esto, pues básicamente voy a sacar exponencial en toda la función. Voy a sacar exponencial en toda la función. Me queda exponencial de 3.758 menos 1.96 raíz de 0.02, ¿cierto? Este sería menor o igual a la exponencial del logaritmo natural de s de t. Bien, menor o igual que 3.758 más raíz de 0.02 por 1.96. Bueno, eso también sacado exponencial, perdón muchachos. Esto sabemos que se me cancela, o sea que al final me queda que el precio de la acción, dadas esas características, bien, el precio de la acción, teniendo en cuenta estas características, en 6 meses estaría en esto. El ejercicio de la tarea, ojo muchachos, aquí antes de seguir adelante les voy a mostrar el código de la simulación, que básicamente sería el código de la página 16 llamado código 4, ¿cierto? Y vamos a hablar de cómo sería la estimación de esto en R. Vámonos a la solución, que es esta. Vámonos a traer la solución, que básicamente es que st es igual a s sub 0 exponencial de mu menos sigma al cuadrado sobre 2 por el tiempo más sigma por el movimiento browniano, ¿cierto? Por el movimiento browniano. Entonces, ¿yo cómo pondría esto en R? Pues yo simplemente haría algo que se llama la discretización. Es muy sencillo. Simplemente diría que este lo cambio por el valor inmediatamente anterior. Sería st menos 1 por la exponencial de sigma menos sigma al cuadrado sobre 2. Y este t, pues ya cambia, es por delta t, lo que hemos trabajado siempre. Más sigma, y obviamente este cambia, sabemos que este es raíz de delta de t por e de t, ¿cierto? Que sería por raíz de delta de t por e de t.
Pues básicamente este ETNR pues sería